¿Cuántos de aquí yo les preguntaba al inicio, tienen un anhelo? ¿Sí? Una necesidad, no una necesidad de quiero comprarme un jean o quiero ir de vacaciones o necesito para mañana el bus, un anhelo, o sea, algo que usted ha estado años pidiéndole, algo que usted dice, es que si no tengo esto, no creo que pueda ser feliz. Eso es del Señor Jesús. Pero que usted diga, yo de verdad en mi corazón lo deseo, o sea, Señor, concédeme esta petición. Y yo quiero que usted mantenga en mente esa petición que el Señor le recuerde, tal vez porque usted ha orado, ¿cierto? Porque los de la Academia por la Misericordia del Señor somos gente de oración, ¿verdad? Entonces oramos al Señor y le hemos pedido una o muchas veces, Padre, este es mi anhelo. Sea ser libre de deudas, tener discípulos, cambiar de casa, que tus padres sean salvos, que tus hermanos sean salvos, que tus hijos vengan al Señor. Un anhelo. Entonces vamos a estudiar la vida de Zacarías y de Elizabeth y este milagro que hizo el Señor. Lo primero que hacía en el versículo 5 y 6 decía que ellos son personas que son creyentes y siervos. Y es una primera cualidad de esta, es un primer aspecto de esta palabra. Somos creyentes y siervos. Dígale al que está a un lado, ¿usted es creyente y siervo? Porque muchos creen, pero no todos son siervos. El siervo, el discípulo de los que estamos acá, vamos una milla más. Nos quedamos hasta tarde, llamamos al que nos ha dicho no 5 veces, servimos. Y decía de Zacarías y de Elizabeth que él era sacerdote y ella era hija de Aarón. ¿Sí leyeron? Está ahí en la palabra. O sea, que ellos dos estaban de acuerdo desde la niñez, tuvieron una misma educación, pertenecían a la misma tribu, al mismo ambiente familiar. Y muchas veces nosotros como líderes tenemos que cuidar nuestras relaciones. ¿Con quién nos estamos uniendo? ¿Quién es el más cercano? ¿Creció como tú? ¿O tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu super primo es el que nunca ha venido a la iglesia? El que de casualidad por ahí es como medio ateo. Y este es el que te habla a ti al oído y te aconseja. O ese es al que tú le confías el anhelo de tu corazón. ¿Qué respuesta te va a dar? ¿Te va a hablar de fe? ¿O te va a decir todo lo contrario como no, pues si usted no se pone las pilas, eso nunca le va a pasar? O no sea iluso, no pida eso. ¿Para qué? Pero la palabra de Dios nos muestra qué carácter tenían Zacarías y Elizabeth. Decía que eran justos e irreprensibles referente a los mandamientos de Dios. Y ese es el primer checklist, si quiere, como nuestro pastor nos ha enseñado, que nos debemos aplicar. ¿Será que si Dios nos mira a cada uno de nosotros va a decir justo e irreprensible, mandamientos y ordenanzas? Uno dice, pues, sí que justo y que irreprensible, pues tampoco, buena gente. Yo, no. El Señor nos pide que llevemos una vida de justicia y que seamos irreprensibles. Lo segundo es que ¿qué tenían ellos? Una necesidad, un anhelo en sus vidas. Dice el versículo 7, pero no tenían hijos. Y dice, ¿por qué no los tenían? Porque era estéril y ambos eran de edad avanzada. Entonces usted tiene que hacerse el diagnóstico y decir, bueno, en mi caso yo he anhelado discípulos por mucho tiempo. He anhelado tener un equipo para el ministerio de niños, he anhelado tener un equipo para hacer campamentos, he anhelado, es el deseo de mi corazón. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿y por qué no? Porque eres estéril y eres vieja. Yo, no tengo tantos. Pero yo le decía, Señor, vieja en qué, y de pronto usted se siente así en muchas áreas. De pronto financieramente usted dice, pues vieja porque llevo en este trabajo tantos años y sigo con el mismo salario. O llevo estudiando esto y no me gusta. O sigo siendo del montón y no me he podido ganar la beca. Y usted sigue siendo viejo. Y de pronto el tema es, de pronto llevamos con esa necesidad mucho tiempo. Y el Señor hoy nos quiere decir, de pronto nos ha faltado algo para que venga esa respuesta. Porque ellos no eran pecadores. Ellos no fornicaron antes de matrimonio. Ellos no estaban en peleas, en riñas. Elizabeth, no sé, y decía, ay, Zacarías a ir al templo otra vez a servir, qué mamera. No, ella sabía que él tenía que irse a ese lugar. O sea, tenían la visión, era un lugar de contiendas, pero ella tenía esa marca, era estéril y los dos ya estaban viejos. Entonces hay algo que nos impide tener ese anhelo, es ese espíritu viejo, ese espíritu de pronto aburrido, monótono. Hemos intentado tener algo y siempre hacemos lo mismo. Algo que es que así lo hacía mi abuelita, o es que mis papás lo hacían así, o es que yo una vez escuché que se hacía así, pero con el Señor no podemos ser así. Tenemos que renovar nuestra mente, renovarnos a la palabra de Dios. Siguiente que dice el versículo 8 y el versículo del 8 al 10, dice, Zacarías trabajaba y servía en el templo.
ese tiene que ser usted también. O sea, tenemos que vivir en santidad, sí. Ser irreprensible, sí. Pero tiene que haber un trabajo. O sea, tenemos que ir a esa milla extra en la casa de Dios. Decía ahí que a él le tocó, por suertes, ofrecer el incienso. Ustedes saben que el incienso significa oración. Y es importante en nuestra vida de oración. La intimidad con Dios es fundamental. O sea, eso es más importante que el aire para su vida espiritual. Si no hay una vida de oración, vamos a quedarnos con los justos, con los lindos, buena gente, con la necesidad. Pero no va a haber una ventana para tener la respuesta. No va a haber un lugar de bendición. ¿Y qué decía ahí? Que el incienso, la costumbre sacerdotal era ofrecerlo a la mañana y a la tarde. Y debe ser un anhelo nuestro. Yo les confieso, para mí, con 2 hijos pequeñitos, compartíamos con la pastora Alejandra, a veces es difícil. Decían, pero el Señor me ha dado puertas y me ha dado lugares desde que yo decidí que había que orar. O sea, ni modo, hay que orar y hay que estudiar la palabra. Así mil hijos o que son mis hijos, estén, no estén, quieran, no quieran, necesiten, no necesiten, el papá hay que orar. Y ha sido muy lindo porque aún ellos, mientras yo oro, yo sé que el Señor los está ministrando. Porque ellos pueden colorear, pintar, hacerse los dormidos mientras yo oro. Pero mi comunión con Dios yo no la puedo negociar. Y cada uno de nosotros sabe a veces que nos quita el tiempo de oración. El sumo sacerdote antes del Señor Jesús tenían una vez al año, podía entrar él al lugar santísimo. Y nosotros tenemos el privilegio de que a diario, las 24 horas, podemos cerrar los ojos en el nombre de Jesús y ahí estamos con él. Y a veces pasan días, el miércoles, hoy es academia, tocará la tarea mientras eso me ministra, y el viernes, el sábado y ya. Pero tiene que ser algo de continuo. ¿Por qué? Porque ahí si usted estudia ese verso 11, vino y llegó, es el lugar donde recibimos la palabra, llegó el ángel. El ángel tipifica ese mensajero de Dios. De pronto es el día que usted va a su grupo de transformación, su grupo de consolidación, el día que usted viene a la academia, el sábado cuando usted le predica a un pastor, un líder, ese es el ángel que el Señor le ha puesto delante de usted. ¿Qué respuesta y qué actitud hay delante del ángel? Delante de la palabra queda el ángel también. Dice que Zacarías se sobrecogió de temor y dijo ¿cómo así? Pero el ángel lo primero que le dijo fue eso, no temas. O sea que la palabra siempre nos debe infundir fuerzas. Siempre que usted entre en la presencia de Dios, y mi oración con esta palabra es que los todos, incluyéndome, salgamos con fuerzas, salgamos con ánimo. Dice que le dijo el ángel, Juan no existía todavía y ya hablaba, un milagro. El ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu mujer va a concebir y dará a luz un hijo y le llamarás Juan. Cuando Dios te da una palabra, te da el nombre. Y el nombre de Juan significa gracia y misericordia. Sobreabundancia de gracia y misericordia. Todas las necesidades que nosotros tenemos cuando son respondidas, solo es por la gracia y la misericordia de Dios. No hay otra manera de tenerlas. O sea, no pensemos que es porque somos como el primer aspecto, justos e irreprensibles, sino por misericordia, por amor la tenemos. Y le dijo a él, ten gozo. Es algo muy importante en nuestra vida con Dios. O sea, nosotros no estamos engañándonos si tenemos una vida irreprensible, justa de oración y nuestra cara es así. Mi hija hace así en la casa y yo automática soy carita feliz, no estamos bravos, no estamos de mal genio, porque es algo, yo imagino a Dios como padre, o sea, si a mí me importa que mi hija no me haga mala cara, yo imagino que Dios el Padre es como, venga, sol, agua, luz, vestido, familia, casa, ¿qué pasó con la carita feliz? Es lo mismo, nosotros debemos dar ese gozo en el Señor. El ángel le dijo eso, trae alegría. Ahí Zacarías y el ángel, o Zacarías se pone a charlar con el ángel en el versículo 18 y le dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, entonces en el versículo 18 Zacarías le dijo, bueno, usted me promete aquí un milagro, la respuesta, claro, yo feliz teniendo hijos, dijo Zacarías, claro que sí, ese es el anhelo de mi corazón, pero ¿cómo va a ser esto? Y va y le recuerda lo que ya el Señor sabía, que eran viejos y eran estériles, o sea, y así a veces somos nosotros. Tú vas a ser una mujer de Dios. No, pero es que a mí me gusta acostarme con todos, o sea, es mi problema.
Y el ángel como, buenas, ella sabía. A veces decimos, no, tú vas a salir de deudas, pero ¿cómo? O sea, a mí me prestan 500 y a mí se me olvida. No los levanto, no tengo cómo. Tú vas a ser fiel. No, a mí se me dan los ojos. O sea, no, eso no existe para mí. Tú no vas a ser grosero. No, usted conociera mi boca. Yo desde niño digo groserías. Esas son nuestras respuestas delante de la palabra de Dios. Delante del que todo lo puede, le traemos nuestra situación. Y él es como, ya sé, la queremos cambiar. Voy a cambiarla, porque fue la respuesta del ángel. Mira el versículo 19 que le dice. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. O sea, páreme bolas, soy el mensajero de Dios. Dios me envió a decirte esto, no a que tú me contaras tu situación. Versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Hay tiempos de mudez, ¿verdad? A veces que usted dice, pero nada me sale, nada me escucha. La esposa dice, el esposo no me escucha. Y los papás dicen, mis hijos no me paran bolas. Y así pasa a veces en nuestra vida. Dice, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, el ángel le vino a decir, no, a Dios no le interesa si eres estéril, si eres viejo. Esta palabra tiene un tiempo para cumplirse y se va a cumplir porque Dios lo dijo. Pero el tema es, ¿qué tan receptivos somos nosotros a esas palabras? Él quedó mudo y él tuvo que irse, ejercer la semana que le correspondía como sacerdote, irse a su casa en las montañas. Explíqueme cómo le contó a Elizabeth. Por señas. Ahí dice que después escribió Juan, o sea que yo imagino que le hizo una carta o el dibujito, se me apareció el ángel y me dijo así que es embarazo y tal, y yo no creí, estoy mudo. Y Elizabeth le debió mirar como, ¿no creyó? Pilas, está mudo, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada, no voy a dañar el milagro. Y concibió. Ella concibió. El versículo 24 dice que ella se fue a su casa y concibió. Y ella declara algo muy lindo. Dice, perdón, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por unos meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, ella se fue agradecida, ella creyó. Y hay algo muy lindo que ella se fue a su casa. O sea, que nosotros tenemos que buscar una mayor intimidad con Dios. Hoy de pronto recibimos una palabra. Los sábados recibimos una palabra, siempre hemos sido bendecidos con unas palabras hermosas. El día que tú vas a tu grupo, que lo haces o que lo recibes, tú tienes una palabra. Pero a veces somos como esa parábola que dice que viene el afán del mundo, que se olvida, que sale el sol y se quema y hasta ahí llegó la semilla, la buena semilla. El tema es, ella fue y buscó un lugar donde se gestara ese milagro. Ella sabía que ella estaba embarazada. Y biológicamente uno sabe que es un tiempo crucial esos primeros meses porque hay que cuidarse, los cambios hormonales y todo, para dar a luz un lugar donde ese milagro se geste, crezca y llegue el día de dar a luz, o sea, se haga una realidad. Y lo mismo pasa con nosotros. Piensa cuántas promesas te ha dado el Señor. De pronto tú tienes tu Biblia, como muchos de los que estudiamos, y en Zacarías, en Jeremías, en Isaías, tal fecha el Señor me dio una palabra, tus hijos serán, tu esposa, tu ministerio, tu llamado, tu familia. Y uno dice, pues sí, pero pues estoy viejo y estéril, es la respuesta, porque no se ve la promesa. Pero a veces es porque ha faltado esto. Imagínese usted, hablando cotidianamente de biología o de medicina, si una mujer, que me imagino, si era vieja y era estéril, queda embarazada, ¿qué será lo primero que el médico le dice? Que se quieta, señora, y de pronto así, coloquialmente, suba las piernas y no mueva nada. ¿Sí? Y yo creo que esto fue lo que hizo Elizabeth, en un tiempo donde no existía la medicina moderna, pero está la sabiduría de Dios. Y lo mismo para nosotros con nuestros milagros. Cuando el Señor te da una palabra, pues cógela y cuídala. O sea, manténla, aliméntala de esa vida en la fe. ¿Quién la visitó? A Elizabeth. No, mentiras, que va, ustedes no leyeron conmigo. A Zacarías la visitó el ángel y a Elizabeth la visitó la prima María, ¿cierto? Que ya venía también con su milagro, llena del Espíritu Santo. Y llegó y dice ahí la palabra que ella fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién visitó esa casa? El Señor Jesús.
Eso es lo que tú necesitas. Cuando te den una palabra, cuando tú quieras creer por el milagro, asegúrate que el Señor Jesús esté ahí y que su espíritu venga para ti. Es una necesidad en nuestro espíritu, que estemos embarazados del milagro. Ustedes han oído el testimonio del pastor Cho, que el pastor José nos comenta muchas veces sobre este gran hombre de Dios. Dice que él, pues después de la guerra en un país como Corea, pues no quedaba nada. O sea, él no empezó en un lugar así su iglesia, él empezó en una carpa militar vieja y él les predicaba y les dijo que el Señor les había dado, creo que era una bicicleta, un escritorio y otra cosa que no recuerdo. Y entonces, y los jóvenes eran, pero ¿cómo, pastor? Usted casi tan igual como yo y usted tiene eso. Y él, sí, el Señor ya me dio mi bicicleta y mi escritorio, así es. Y todos un día le dijeron, ay, pastor, pues queremos ir a su casa a ver el milagro, ¿no? O sea, como cuando usted está embarazada y le dicen, ay, ya tiene ecografía y ya se mueve, ¿y cómo se va a poner? Así, como usted le dicen, y va a sacar campamento, ¿y cuántos tiene confirmados? Es para el lugar, y ya sabe cómo, quién va a predicar, y usted, ay, Dios mío, en campamento. Sí, ahí vamos con la convocatoria, en fe, hasta el último día. Algo así. Y el pastor Cho dijo, listo, sí, vamos. Y él de camino allá como, ay, Señor, ¿yo qué hago? Entonces él entró a su casa, o bueno, a su cuarto, no sé, y pues claramente no había nada, y todos como, pastor, disculpe, ¿y la bicicleta? ¿Y el escritorio? O sea, mentiroso, ¿no? ¿Cierto, pastor? No, pues es que estoy embarazado de ellos. Y los chinos estos como, sí, como los milagros, yo tengo la sustancia que, y pues el Señor se los dio. Pero ese día fue el reto para él decir, bueno, ¿qué digo? O sea, ya él había dicho por fe que tenía su milagro y se lo querían tocar, palpar, decir que sí, mire, aquí tengo los 50 escritos para mi campamento y no había tal. Pero el Señor, él tuvo la fe de decir, estoy embarazado. No se ven, pero ahí está. Yo creo que ya viene. Y así es cuando tú tienes una palabra para tu milagro, para la salvación de tus padres, para la reconvención del camino de tus hijos. Cree la palabra, confía en él, él lo va a hacer. ¿Y ella qué dijo? Ella, llena del Espíritu, dio alabanza. Ella no se quedó llorando diciendo, María, usted que es joven, usted sí puede estar embarazada, pero yo vieja, ¿qué tal lo pierda? ¿Qué tal? No, ella no les puso a decirle así. Ella alabó al Señor, alabó esa visita que tuvo en su casa, estuvo gozosa de que el Espíritu de Dios la tocara. Entonces, después en Lucas 1:20, el ángel le había dicho en Lucas 1:20 a Zacarías que a su tiempo iba a cumplir la palabra, ¿verdad? Y en Lucas 1:57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. O sea, no va a ser antes ni después. El día que el Señor diga, ese día. ¿Qué debemos hacer nosotros? Asegurarnos de saber qué día es. O sea, ¿cuándo es que el Señor te habló a ti de ese milagro? Cree que va a llegar. Ten la fuerza hoy para decir, sí, yo voy a ver un día un nivel primero de academia con mis discípulas inscritas. Yo voy a ver un día unos niños adoradores. Yo voy a ver un día una iglesia llena hasta allá de sillas nuevas, llenas con personas. Yo voy a ver un día mi familia buscando al Señor. ¿Qué vas a ver tú un día? Que el Señor te prometió. Tú vas a tener un matrimonio conforme a su voluntad. Te vas a casar con una persona que es bendición para tu vida. Tú vas a poder restaurar las infidelidades, el desamor. Todo es posible para Dios. Si tú cuidas tu milagro, tú debes cuidar tu milagro porque llegará el día en que se va a cumplir. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para ellas su misericordia, ¿qué significaba Juan? Gracia y misericordia. Se regocijaron con ella. Me encantaría tener un paralelo de lo que el ángel le dijo a Zacarías que le iba a traer el hijo y lo que esta parte de este versículo cuando ya nació dice. Porque se cumple todo. Se cumple todas las promesas que el Señor te dio. Yo te quiero decir, se van a cumplir. Nosotros como iglesia tenemos una promesa de que benditas serán las familias de la tierra. En nosotros. Nuestro llamado es bendecir a las familias de la tierra. No es que pienses solamente en si comes o no comes,
¿O en si mi esposo llega o no llega? ¿O será que este hogar será salvo? ¿O será que mañana entro a trabajar y no me despiden? Es en las naciones de la tierra, en las familias de las naciones de la tierra. Y es algo que debemos nosotros anhelar y decir, Señor, veremos el día. Pero yo te aseguro por la palabra del Señor que veremos el día. El tema es si tú vas a estar ese día también. Porque la promesa del Señor se va a cumplir contigo o sin ti. Pero el tema es yo voy a estar ahí. Acuérdense que nos predicaron el sábado. Eran 12 espías, 12 príncipes y solo 2 entraron a la tierra prometida por la actitud que tuvieron para reportar, por lo que vieron, por lo que observaron y lo que confesaron. Yo digo, Señor, que nosotros en la academia seamos sensibles a entender que sí somos discípulos. Usted va una milla más. Usted, el Señor, le ha echado el ojo como nos han enseñado acá. Ya nos tomaron la foto, ¿se acuerda? Hace unos 15, 20 días los que levantaron la mano, levantamos la mano. Aún en la foto estamos planillados. Pero el tema es que cuidemos el milagro que el Señor quiere darnos. Y su respuesta. Dice ahí el versículo 58 que dio gozo y regocijo. Cuando fue el tiempo de dar a luz. Después dice en el versículo 59 que aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Entonces ahí es algo muy importante. Haz que tu milagro y tu bendición entren en el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque a veces hemos visto que el discípulo pide trabajo. El discípulo pide esto. Yo tengo una discípula que tengo y que volverá en el nombre de Jesús, que pidió una oportunidad para estudiar. Y ella por años había intentado entrar a estudiar y entró a estudiar. Y nunca más volvió por los horarios del estudio. Nunca más. Y es el día que todavía le escribo para que vuelva. Pero el Señor, esa bendición tú tienes que llevarla delante del Señor y decir, no, es bajo pacto. O sea, esta bendición Dios me la dio, pero pertenece al reino. Lo que sea que Dios te dio, que no te aparte, que no lo hagas tu Dios, que no lo reemplaces. Eso es algo muy importante. Tú debes decir, esta bendición, mis hijos son una gran bendición para mi vida. Y yo reconocía en lágrimas, Señor, yo viví para ellos, viví para mi hogar, vivía para que mi esposo, mi Emily, mi Josué y yo estuviéramos bien. Y no hice grupo de niños y entonces me quedaba en mi casa y yo venía lo estrictamente necesario. Y tuve que pedirle perdón al Señor y decirle, viví para mí. Traje el milagro y lo convertí en mi Dios. Y eso de servirte y la milla extra, hacer otras cosas por ti. Palabras. Entonces hoy el tiempo es la invitación y escuchen, no dejes que tus milagros te alejen del Señor. Nunca te olvides del Dios de tus milagros, del que te lo dio. Porque Zacarías quedó mudo. Usted imagínese por no creer cuando él vio que Elizabeth le salió pancita. Y no por decir, wow, estamos embarazados, por fin. No poder contarle, no digo llamar, pero salir a contarle al barrio, estamos embarazados. Después de tanto tiempo tuvo que, ni siquiera puede hacer, pero no pudo decirlo, no pudo alabar a Dios, no pudo agradecerle al Padre porque estaba mudo por incrédulo. ¿Qué tal que un día tú vengas y por la misericordia de Dios estemos aquí haciendo grandes cosas para el Señor, sirviendo y tú te quedes callado porque, pues no, yo hace rato no vengo. Wow, Dios ha hecho grandes cosas. Y no puedas decir, yo también estuve aquí. Imagínense 9 meses y ese niño, Juan, creciendo en el vientre de Elizabeth, sin recibir la instrucción del sacerdote, la voz de su papá. Todo por no creer. Y a veces nosotros tenemos que tomar decisiones de fe y decir, pues si Dios dijo, hagámosle. Y te va a poner a hablar, te va a poner a hacer cosas lindas. En el Señor todo lo que Él nos ponga a hacer va a ser de bendición. Él le dijo, entonces todos estaban diciendo, no, pues la traición, este niño, pues es el milagro, Zacarías. Y la mamá valiente, no, ¿cuál Zacarías? No está mudo, hermano, eso no sirve. Juan. Sí, porque Zacarías fue el que se quedó mudo. Juan, misericordia y gracia. No le cambies el nombre a tus milagros. Persevera. O sea, tú si es que el Señor me prometió un puesto en el que yo también iba a poder servir, te ofrecieron algo de domingo a domingo, de 6 a 6, no vives, no nada. Ay, esta debe ser la bendición que yo le pedí al Señor. No le cambies de nombre. Si tú oraste específicamente por algo, el Señor lo va a cumplir como como tú lo pediste, como Él te lo quiere dar. O sea,
El Señor hace grandes cosas todo el tiempo. El Señor, lo que le pedimos, aún en cosas materiales, Él responde específicamente. No le cambies el nombre a tu milagro. Si el Señor te dijo que tú ibas a hacer para la alabanza y la adoración, pues entrénate. Si tú vas a predicar, pídele al Señor ir en su palabra, pídele al Señor el don de la predicación, clámale, pero no cambies porque un día predicaste y todo el mundo se durmió. No, son 9 meses, es preparación. No abortes antes de tiempo tu milagro, tu llamado. Que hiciste un campamento y te fueron 3, o no lo pudiste hacer, o no quisiste hacerlo, diría la pastora. Pues no, vuélvete a embarazar del milagro y sácalo adelante. El Señor te dio un nombre de tu llamado. El Señor te dio un nombre de tu vida, de tu propósito. Hace 8 días para mí esa palabra fue hermosísima. El propósito que tenemos. Nosotros fuimos llamados con un propósito y todas las cosas que nos ocurren nos ayudan a bien. Yo he vuelto al Señor en mi propósito. Yo le decía a Dios, solo tú sabes todas las cosas que cada uno está viviendo. En su llamado, en su propósito, en su profesión, en su deseo de formar un hogar, de corregir, de reconvenir con los hijos. Él conoce. Y así como Elizabeth y como Zacarías lo hicieron, por favor no le cambies el nombre a tu milagro. Así te digan. O sea, imagínense, eran un par de viejitos y toda la familia diciéndoles, póngale tal nombre, y el que la puede defender estaba mudo. Pero ella dijo, no, el ángel dijo Juan. Recuerda qué te dijo el ángel. No sea que se nos olvide qué nos dijo Dios. No sea que olvidemos las promesas, no sea que olvidemos el Dios en el que tú y yo hemos creído. Y nos ha pasado, me ha pasado. Uno dice, yo quisiera reabrir, entonces en obediencia reabrí mi grupo. Y el primer día estuve con una niña. Yo podría haber dicho, pero yo soy la pastora Aris. O sea, yo llevo trabajando ¿cuánto tiempo en niños en un estadio? No, yo tengo un milagro que tengo que cuidar. Yo amo a esa familia que me abrió su casa para poder hacer el grupo ahí. Y con una, al siguiente viernes ya fuimos 3. Entonces sí podemos ver el milagro. O sea, cuida lo que el Señor te dio. Cuida a la discípula, al discípulo, ese que no te contesta, que te cuelga, que los retos que tienes en tu casa, de ser testimonio, que tú dices, pero fui juicioso, mi papá y mi mamá otra vez no quieren venir a la iglesia. Ya me están diciendo que me van a echar. Persevera. Persevera porque el día del milagro se cumplirá y llegará. ¿Qué más dijo el Señor? La palabra dice que en el versículo 67 ya tocó el turno de Zacarías. Dice ahí, su nombre es Juan, y le preguntaron al papá, el versículo 63, qué pena Eli, pidiendo una tablilla, escribió, su nombre es Juan, y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Que nunca se nos olvide el día que recibimos el milagro, acordarnos de quién nos lo puso. No es por nuestras fuerzas, no es porque aquí seamos mejores unos u otros, no es por nuestro talento natural, es por la misericordia de Dios, es por su gracia. Que el día que tú tengas ese campamento, ese grupo de discípulos, de discípulas, ese milagro financiero de pagar deudas, de tener una casa, de viajar, que no digas, ay, es que yo me hice un estudio financiero y busqué. No, reconoce que fue el Señor que te dio los recursos y que hizo el milagro, que te dio la sabiduría para ser mayordomo del dinero que tienes. Eso es solo gracia de Dios. Que el talento que tú dices, no, pero es que como predicaba el pastor el sábado, es que él decía que sus manos, todo lo que hacían era espectacular y el Señor lo trató en eso. ¿En qué nos trata el Señor? En reconocerlo. En reconocer que es con la sencillez de Él, que es con el poder de Él. Y lo bendijo, dice ahí 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron en estas cosas y los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién puede ser a este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo,
Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, está hablando a Juan, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó desde el alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Vamos a ir a Lucas 7. Sí, es Lucas 7, 28. ¿Están todos ahí? Sí, dice, está hablando el Señor Jesús y les está hablando de qué fueron lo que salieron a ver cuando vieron a Juan el Bautista predicando. En versículo 28 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, ¿ustedes se acuerdan ahí en Lucas 1 cuando el ángel le dijo que iba a ser grande delante de Dios? Y el Señor Jesús viene y se lo dice, oye, sí, así fue, Él es el más grande, pero cualquiera de nosotros es más grande en el reino de los cielos. Entonces este verso para mí es como decir, no, Dios lo cumple todo. A Dios no le quedó una comita, una tilde por ahí por fuera. Yo solamente te digo, coge tu promesa, coge la promesa de esta casa, de que las familias serán benditas en nosotros. Coge la promesa de salvación para tus padres, para tus hermanos, para tus hijos. La promesa de ser libres de toda enfermedad, de ser sanos, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Toma las promesas. Se cumplen una y otra vez. Solo es que tú creas. En el tiempo se cumplirán. Mira, hay un milagro en mi vida de chiquita, o sea, yo no intervine. Yo nací prematura, pero creo que eso no tenía nada que ver con el arco tibial abierto. O sea, nací, caminaba así como un pingüino. Y la mamá, llena de fe, fue a una cruzada de milagros. Y el pastor oró por mí y le tocó sus manitos y le dijo, todas las noches ora por tu hija hasta que veas el milagro. Y yo solo pensaba en eso, o sea, ¿cuál es tu necesidad? De pronto hoy no va a ser así el milagro. Pero ella se fue en fe, o sea, las piernas siguieron torcidas, pero ella se fue en fe. Y solo eso, porque fuimos a todo lado. Fuimos al médico con las boticas hasta aquí de metales, de cinturón horribles, que no me las puse sino medio minuto, yo creo. Y fuimos también al brujo. Pero el Señor fue el que desató esa sanidad en la fe de cuidar el milagro, de hacerlo noche tras noche orando. Y Dios cambia todo. Porque yo pensaba, yo decía, Señor, a veces uno dice, ¿cómo serán las cosas diferentes? O no he visto nada y el Señor me reprendió en mis pensamientos y me dijo, ¿te acuerdas cuando te levantaban temprano para ir donde el brujo? En pijama me sacaban, pues era una niña chiquitica, porque yo no tengo memoria de la deformidad. O sea, el milagro, como me dijo un día Fabi, es perfecto, no te acuerdas, no sabes de estar enferma. Y el Señor me dijo, tú cuando sacas tus niños en pijama para llevarlos a la intercesión, yo ya cambié la historia. Yo me quedé tan callada y yo le decía, Señor, tú eres tan fiel, porque Él nos guarda en lugares donde los milagros se preservan y se continúan. Y yo te quiero decir, la academia, nuestra iglesia, tu líder, tu grupo que haces o al que asistes, es un lugar donde esa casa de Dios puede venir el Espíritu a cuidar tu milagro. Por eso lo importante es estar acá. Es estar en oración, es tener una vida del Espíritu, porque fue cuando se le presentó el ángel y él recibió la palabra. Y lo más lindo es que el milagro no depende de ti, porque si hubiera sido por Zacarías, ¿cómo estaban? Viejos y estériles, y ahí podrían haber seguido.
santos, irreprensibles, yendo al templo a servir cada año. Pero el Señor tenía un milagro y tiene un milagro para nosotros. Que sea un milagro, Señor, aún también para nuestra iglesia, de tomar en posesión este lugar, de multiplicarnos en número. Eso que empezamos a hacer hoy como iglesia, de traer nuevos de 7 a 8, una palabra de evangelización, es un nuevo nacimiento, es algo nuevo que están haciendo y que es un bebé que tenemos que cuidar, que tenemos que estar todos pendientes. Es un nuevo tiempo. Yo quiero que estés ahí, cierres tus ojos con el Señor.